autor, Gonzalo Ruiz. Este es el título, el contenido. Voy a hacer una introducción que en realidad es una introducción al problema, es lo que quiero contar. Quiero contar temas de fenomenología de la fatiga del hormigón, en curvas SN, dispersión experimental, influencia de varios factores como la frecuencia, gradientes de tensiones, excentricidad de la carga, el tamaño de la probeta, y después ver cómo se abordan problemas con carga cíclica variable, acciones cíclicas y niveles de comprobación en la normativa, tanto en el hormigón como en el acero. Tengo que decir que este es un esquema que he sacado del capítulo de fatiga del libro Hormigón Armado del Montoya, Meseguer Morán, en el cual hemos escrito Carlos Ríos Frutos y yo mismo el capítulo de fatiga, que tiene pues la misma estructura que estoy poniendo aquí. De todas maneras, como el tema de la fatiga, al menos vamos, que avanza bastante, ya lo que hay en el libro no voy a decir que sea obsoleto, pero digamos que es mejorable y aquí lo he ampliado. Bueno, la motivación nuestra para meternos en el tema de fatiga es una motivación tecnológica, porque había varias empresas que estaban interesadas en el comportamiento de fatiga para construir fustes de aerogeneradores construidos con hormigón, como esta torre, la empresa Pacadar, y luego también la empresa OHL nos encargó un trabajo sobre fatiga en vía en placa, ¿no? Sobre la que hizo su tesis Elisa Poveda, que creo que está conectada, y también trabajó mucho en la parte experimental Manu Tarifa, que ahora está en la Politécnica de Madrid y que creo que también está conectada. Bueno, en este vídeo se ve uno de los ensayos que hicimos en el laboratorio. Es una placa de ferrocarril entera y la estamos ensayando a fatiga. Y una cosa que me interesa resaltar aquí es que, bueno, se ve claramente que, claro, la estructura está fallando a tracción. La estructura, no, perdón, el material está fisurado y, por tanto, la parte de tracción se confía al acero, mientras que la parte de compresión está confiada al hormigón. Por eso nosotros originalmente nos hemos centrado mucho en la fatiga en compresión, porque es la fatiga en compresión es la que se considera fundamentalmente en los códigos. Otra cosa es que la fatiga a tracción también sea importante y sea interesante también poder aprovecharla. Bueno, vamos a empezar un poco con la fenomenología. Si nosotros hacemos un ensayo de fatiga en compresión, pues vamos a obtener un resultado de este tipo, que está tomado de la tesis de Holmen de 1979, en el que describe perfectamente este efecto. Bueno, aquí tenemos el diagrama de tensión-deformación en compresión y se ve pues el primer ciclo, se ve luego el ciclo 10.000, ciclo 45.000, ciclo 76.000, ciclo 147.000 y luego esta probeta, no está porque esta probeta es nuestra, pero la probeta que ensayó Holmen falló a los casi 180.000 ciclos. Bueno, se ve como ahí en el primer ciclo tenemos, bueno, que lógicamente no es elástico lineal, el hormigón no es elástico lineal, entonces tiene una cierta histéresis, una deformación remanente, pero vemos que con el número de ciclos va aumentando la deformación va aumentando ostensiblemente y luego también va cambiando la forma del ciclo, se hace un poquito más cóncava con un poquito de endurecimiento. Y una observación que ha hecho la mayoría de los tecnólogos es la siguiente, y es que la rotura se produce aproximadamente cuando el último ciclo toca la curva tensión-deformación. Y por eso se ha elaborado, hay un paradigma en el campo de la fatiga en el hormigón, que es el paradigma de la envolvente de la curva tensión-deformación o compresión-deformación para los problemas de fatiga. Es decir, nosotros tendríamos esa evolución cíclica y cuando el ciclo toca la curva tensión-deformación es cuando llegaría a romper. Hay que darse cuenta que este sería un criterio de rotura basado pues, tanto en tensión como en deformación. Bueno, además, en fatiga se suele considerar esta curva, que es la curva de fluencia cíclica, que lo que hace es analizar la evolución de la deformación con el número de ciclos. Esta curva de fluencia cíclica pues, tiene tres tramos. El primer tramo
tenemos pues bueno, primero la deformación inicial que tiene la probeta con la carga a la que empezamos y después va aumentando rápidamente, pero en poco tiempo empieza a tener un incremento de deformación lineal con el número de ciclos, es la rama secundaria de esta curva, y luego termina esa zona de deformación lineal y empieza a tener una deformación progresiva y ya empieza a verse fisuración y llegamos hasta la rotura, que sería la parte terciaria. Esta curva es bastante importante porque hubo unos investigadores en los años 70, Sparks y Menzies, que determinaron que había una correlación entre la pendiente de la rama secundaria, que es la que nosotros veríamos ahí con respecto al número de ciclos, y el número de ciclos total resistido, que es la que se llama ley de Sparks y Menzies, que luego la veremos aplicada. Bueno, si nosotros cogemos este paradigma del que he hablado, de la curva tensión-deformación como bueno, límite de la fatiga, aquí tenemos un trabajo que hizo Zanui, de la Fuente y Albajar en el año 2007, en el cual querían comprobar si efectivamente esta ley se cumplía. Y ahí recopilaron una serie de ensayos y vieron que efectivamente en la mayoría de esos ensayos, cuando se salía de la zona secundaria de la curva de fluencia cíclica, pues el hormigón estaba sobre la curva tensión-deformación en compresión. Incluso vieron que también cuando nosotros avanzamos, ahí el circulito rojo muestra que hemos avanzado en la zona de terciaria, pues resulta que efectivamente los puntos de rotura están ya un poquito fuera de la curva, de manera que pensaron que esta ley del envolvente de la curva de tensión de formación pues es razonable. Nosotros hemos trabajado un poquito para ver estas cosas, para ver si esta hipótesis es razonable. Bueno, uno de los últimos resultados que tenemos sobre esto es que hemos comprobado que efectivamente esta ley también se cumple en hormigón reforzado con fibras. En este caso vemos unos resultados relativamente recientes, están en un artículo que tenemos ahora mismo enviado en proceso de revisión. Aquí se ve la curva tensión de formación en compresión de varios hormigones reforzados con fibras. La sombra gris es el resultado de los ensayos estáticos y los puntos con la aspa son resultados de fatiga de probetas cúbicas de 80 milímetros. Bueno, como vemos, prácticamente todos los puntos están dentro efectivamente de la banda experimental de ensayos realizados con carga monótona, con carga monotónica. Es decir, que efectivamente la ley pues parece que se cumple. También hay que decir que, claro, como en este caso tenemos una banda relativamente ancha y muy horizontal, no sé muy bien si nos sirve demasiado el tener esto, porque aquí vemos claramente que, claro, la curva tensión de formación no es solo una curva, sino que es una banda experimental muy amplia en la que prácticamente cabe de todo. Es decir, por un lado decimos que la ley se cumple, por otro lado decimos, bueno, el hecho de que la ley se cumpla, al menos en hormigones reforzados con fibras, no es demasiado útil o no nos da demasiada perspectiva sobre el fenómeno de la rotura. Bueno, sobre esto también hemos investigado con la tecnología de tomografía computerizada, en colaboración con el grupo de la Universidad de Burgos que dirige el profesor Miguel Ángel Vicente. Y en esta diapositiva, en esta fotografía, lo que muestro son unas tomografías de dos probetas. La fila de arriba son probetas ensayadas de forma monotónica, o sea, carga estática, y la de abajo está rota en carga cíclica. Las tres fotografías, la de la izquierda es una tomografía del tercio superior, la del medio es una tomografía de la zona central de la probeta y la de la derecha es una tomografía del tercio inferior, en los dos casos, arriba y abajo. Bueno, desde mi punto de vista y después de haber visto muchas, no solamente estas, sino muchas probetas, digamos que el patrón de fisuración que nosotros obtenemos con carga estática y con carga de fatiga es indistinguible. O sea, tienen
la misma pinta y el mismo aspecto. Ahora bien, verlo así, que bueno, lógicamente te da una perspectiva de cómo es la rotura, nosotros también queríamos cuantificarlo. Entonces, para eso, bueno, esta es una tomografía en 3 dimensiones de todas las fisuras que hay en una probeta de fatiga ya rota, y la escaneamos y nos sale, pues este es el patrón de fisuración. Tampoco se puede ver mucho, y con una técnica desarrollada por Miguel Ángel Vicente en Burgos, pues hicimos unos histogramas para comparar pues cuál es la frecuencia relativa de poros y de grietas que tenemos en función de la distancia al centro. Como es una probeta cúbica, ahí lo que se ve, bueno, la distancia al centro está en el eje de abscisas y la frecuencia relativa de poros o grietas está en el eje de ordenadas. Bueno, la figura, como es un cubo, en principio nos tendría que dar una especie de triángulo, nos da una especie de triángulo, y lo que es importante en esta figura es que la carga cíclica estática, perdón, la carga cíclica y la carga estática dan aproximadamente la misma curva. Roja o negra están aproximadamente en la misma posición. Estas 2 curvas son la media, ahora no recuerdo de cuántas, pero de 8 o 10 probetas rotas y que se representan al mismo tiempo. Bueno, esto quiere decir que desde el punto de vista del patrón de fisuración, la carga estática y la carga de rotura generan exactamente un patrón de fisuración muy semejante, que no se puede distinguir ni visualmente ni siquiera de una manera agregada con estos histogramas, lo cual da peso a la hipótesis de la envolvente de la curva de compresión. Bueno, pasamos también a otro aspecto de la fenomenología, que es la curva de Sparks-Menzies. En este caso estamos representando en el eje X el número de ciclos y en el eje Y la derivada, o sea, la pendiente de la zona secundaria de la curva de fluencia cíclica, ¿no? Entonces, que es la velocidad de aumento de la deformación con el número de ciclos. Bueno, aquí vemos que efectivamente se cumple la ley de Sparks-Menzies, que dice que esta pendiente, esta velocidad, bueno, pues es lineal en escala logarítmica con el número de ciclos. En este caso, los resultados son nuestros, están hechos en nuestro laboratorio con los hormigones C1, C2 y C3. El C1 es hormigón en masa, el C2 es la misma matriz reforzada con fibras de polipropileno y el hormigón C3 es la misma matriz reforzada con fibras de acero. Además, están ensayados a varias frecuencias y, como vemos, se cumple la ley de Sparks-Menzies en todos los casos. Esto es una indicación, bueno, esto es una indicación de que la ley de Sparks-Menzies es dependiente fundamentalmente de la matriz, ya que el hecho de tener un refuerzo u otro no altera la ley de Sparks-Menzies. No estoy diciendo que las fibras no retrasen la rotura, porque aquí ya se ve que incluso con frecuencia, etcétera, hay algunos factores que ponen que los puntos están distribuidos a lo largo de esa curva, sino que la curva es la misma para todos los casos, lo cual es muy buena noticia para sacar algún tipo de correlación para para modelos de rotura. De hecho, nosotros hicimos eso en un artículo que publicamos en 2017 y lo muestro aquí en esta transparencia, donde en el eje X tenemos otra vez el número de ciclos, en el eje Y tenemos la deformación, ahí se ven las curvas de fluencia cíclica, que son las curvas que tienen mayor pendiente, y luego se ve esta otra curva que estoy aquí indicando, que es la curva de rotura que nos daría la ley de Sparks-Menzies, explicada como figura ahí en esa fórmula. Podríamos definir cuál es la deformación crítica para un determinado hormigón, como la deformación crítica que tenemos al principio, perdón, como la deformación que tenemos al principio, que es el epsilon 1, más el epsilon 2, que sería la deformación que vamos acumulando con los ciclos de fatiga, y que se puede sacar una formulación en función de los parámetros de la ley de Sparks-Menzies, que son el M y el S que hay ahí. Bueno, es un modelo sencillo de rotura en fatiga basado en la deformación acumulada debida a la rotura.
Bueno, en tecnología del hormigón normalmente lo que se utilizan son curvas SN, es decir, curvas S de tensión y N de número de ciclos. Se utiliza S y no sigma porque normalmente estas curvas S están normalizadas, divididas por la resistencia a compresión del hormigón, y por eso ahí en el eje vertical se llega hasta 1, donde 1 sería la resistencia a compresión del hormigón. Esta ley la ha desarrollado el profesor Lohaus y, bueno, junto con colaboradores suyos, son Skov y Beffer, en el año 2012, y esta ley es la que está incorporada en el código modelo. El código modelo tiene estrictamente esta representación de esa misma ley, donde vemos distintas curvas de rotura en fatiga. Bueno, es interesante darse cuenta aquí que el hormigón en fatiga, al contrario que el acero, depende del rango y de la frecuencia, es decir, depende de la amplitud del ciclo y de la posición del ciclo. En este caso se ve a través de la diferencia entre el sigma mínimo, entre el S mínimo y el sigma máximo. Tenemos una curva para cada S mínimo, mientras que en el acero no es muy importante cuál es la tensión media, ¿no? Bueno, cuando uno mira esta curva, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre es que estas funciones están definidas hasta el logaritmo de n igual a 20. Entonces, si uno hace el cálculo de cuánto es 10 elevado a 20 en términos de tiempo, si nosotros nos imaginamos que estamos haciendo un ensayo de fatiga a 1 hercio, o sea, 1 segundo por ciclo, 10 elevado a 20 segundos en tiempo son 230 veces el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang. Es decir, que necesitaríamos una máquina que funcionara a 230 hercios para haber aprovechado todo el tiempo disponible, ojo, desde el Big Bang, que son 13.800 millones de años. Bueno, esto desde luego no entra dentro del orden de magnitud, al menos de nuestro laboratorio. Nosotros esto no lo podemos hacer. Y que me gustaría ver qué es lo que pasa si nosotros bajamos a 10 elevado a 10. Si nosotros bajamos a 10 elevado a 10, lo que tenemos son 316 años, 10 meses y 17 días. Es decir, si trabajamos a 1 hercio, para llegar a un ensayo de fatiga de 10 elevado a 10 necesitamos más de 3 siglos, más de 3 siglos. Si nosotros bajamos un poquito más, a 7,5, ya vamos a una cifra relativamente razonable, con 1 hercio, que sería 1 año y 1 día. De todas maneras, 1 año es bastante, e incluso aunque aumentemos mucho la velocidad, las máquinas de fatiga resonantes pues pueden llegar a, no sé, 100, 200 hercios, que es muy difícil aplicarlas con probetas de hormigón, es prácticamente imposible. Nosotros en nuestro laboratorio podemos llegar a 10 hercios con algunas probetas convencionales pequeñitas, y con un actuador especial que tenemos podríamos llegar a 20, 20 y tantos hercios, pero no mucho más. De manera que este límite, 7 hercios, perdón, 7,5, el logaritmo de n 7,5 es como el límite. Entonces, ¿para qué nos vale el resto de la curva? Pues realmente para nada. Es decir, nosotros tenemos ahí pues una curva que en realidad nos dice que el modelo de fatiga son líneas rectas, que es el modelo de fatiga de Baskin muy sencillito, en el diagrama semilogarítmico con el número de ciclos en el eje X. Bueno, esto también tiene que ver con cómo concebimos en la ingeniería pues curvas de este tipo y bueno, pues si tenemos lo que se llama el límite de endurancia, es decir, si nosotros consideramos que una probeta de hormigón puede resistir fatiga en una vida infinita, ¿no? Desde luego a 10 elevado a 20 segundos no vamos a llegar. Bueno, otro aspecto importante dentro de esta fenomenología de la fatiga del hormigón es la dispersión experimental que se tiene cuando uno ensaya a fatiga y digamos, cuando una estructura resiste a fatiga. Para demostrar esto y ver el error que se puede cometer, nosotros hicimos un experimento que consistió en coger 100 cubos de hormigón, 100 exactamente iguales, y coger los 100 y ensayarlos los 100
exactamente con las mismas condiciones, para ver si nosotros podíamos llegar a una ley de fatiga que nos dé la probabilidad de fallo en función del número de ciclos, que es normalmente se utiliza la función de probabilidad de Weibull. Entonces, lo que hicimos fue coger esos 100 ensayos, por así decirlo, se meten en una bolsa y luego vamos cogiendo esos ensayos en grupos, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que ese n minúscula fuera 10, nosotros decimos, bueno, tenemos nuestra bolsa y cogemos 10. Y entonces cogemos los 10, los representamos y vemos qué curva de probabilidad de Weibull tenemos. Y luego cogemos otros 10 y vemos qué curva de probabilidad de Weibull tenemos, y así sucesivamente. Lógicamente, lo que ocurre es que no nos da siempre la misma curva, de ninguna manera nos da siempre la misma curva. Entonces, si nosotros hacemos eso muchas veces, nosotros podemos llegar a definir, ahí se ven en las figuras el 1, el 2, así nosotros lo hicimos hasta 500.000 veces, para definir una banda de curvas de probabilidad que correspondan a ese tamaño de muestra. Y después, pues bueno, lógicamente nosotros tendríamos pues una media de esa curva. Claro, la curva de 100 resultados normalmente coincide bastante bien con la media de esa banda que nosotros tenemos ahí. Y esto, con este, digamos, juego, nosotros podemos definir cuál es el error si el tamaño de muestra del ensayo es relativamente pequeño. Entonces, esto lo podemos ver en este ejemplo, donde podemos definir un nivel de seguridad y podemos calcular el error. Ahí nosotros tendríamos la banda de error cero, o el error cero sería la curva real para las 100 probetas, que coincide, como digo, con la media que estamos obteniendo para cualquier tamaño de muestra. Y entonces nosotros vemos, pues con un nivel de seguridad, por ejemplo, del 95%, tendríamos ahí la distribución en el corte de las curvas de Weibull que pasan por ahí, y entonces diríamos, bueno, pues un 95%, dibujamos la curva verde que sería la curva de nivel de seguridad con el 95%. Y la distancia entre la curva verde y la curva negra me podría definir un error que sería atribuible a cada probabilidad de fallo, que es lo que tenemos en el eje X, con respecto al número de ciclos en escala logarítmica. Bueno, pues eso lo hicimos para muchos tamaños de muestra, que es lo que vemos aquí, y es la figura de la derecha. Ahí se representa el error que estamos obteniendo en términos del logaritmo del número de ciclos resistidos frente a la probabilidad de fallo. Está destacada en verde la curva de 25 ensayos, que 25 ensayos no hace nadie, nosotros lo hemos hecho solamente para ver qué es lo que pasa. Lógicamente 25 ensayos, y más si te cuestan tantísimo tiempo sacar cada uno, imaginaos 25 ensayos a 10 elevado a 20 ciclos, vamos, es que te pasas pues muchos Big Bangs para poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, si nosotros vemos cuál es la probabilidad de fallo o la determinamos en 0,4 y tenemos una muestra de 25 probetas, vamos a tener un error en el número de ciclos del orden de 7 y pico %, que bueno, sería bastante aceptable, pero bueno, tenemos que hacer 25 ensayos. Pero bueno, un 40% de probabilidad de fallo no es demasiado bueno desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué pasa si nosotros elegimos un 0,1%, un 10% de probabilidad de fallo solamente, y hacemos una muestra de solo 3 probetas? Pues nos encontramos con que nuestro posible error es de 10, 20, 30, 40, de más del 50% en el logaritmo del número de ciclos. Es decir, tendríamos un error que podría ser, por ejemplo, si el logaritmo del número de ciclos fuera 4, pues el error podría ser de 2 órdenes de magnitud. 2 órdenes de magnitud, que por supuesto es inaceptable. Bueno, pues esto es lo que pasa si nosotros cogemos en fatiga una muestra suficiente, una muestra muy pequeña. Y bueno, y tengo que decir que en tecnología del hormigón normalmente ni siquiera se hacen ensayos de fatiga, sino que todo se mira con respecto a la resistencia a compresión. Es decir, que en fatiga deberíamos hacer un ajuste un poco de cuáles son los coeficientes de seguridad que realmente estamos tomando.
Bueno, otro factor que influye en la fatiga del hormigón y el hormigón reforzado con fibras es la frecuencia. Realmente, desde el punto de vista cronológico, nosotros empezamos por aquí, haciendo una investigación en la que estudiábamos, bueno, pues la frecuencia con respecto al número de ciclos, como se ve en esta figura, para para tres hormigones que son los que he dicho anteriormente, el C1, el C2 y el C3. El C1 es el hormigón armado. Aquí vemos resultados para el hormigón armado. Por ejemplo, si nos fijamos en los resultados para 4 ciclos, bueno, vemos que efectivamente hay mucha dispersión en el número de ciclos, que están ahí dibujada la función de probabilidad, y se observa perfectamente que cuando nosotros disminuimos la frecuencia, que por cierto es lo que pasa en las torres eólicas, porque las torres eólicas, las frecuencias fundamentales de vibración son relativamente pequeñas, del orden de 0,1 hercio. Bueno, pues nosotros tenemos que en el hormigón, en masa, vemos que el número de ciclos disminuye. Es decir, el hormigón en masa es sensible a la frecuencia, hasta el punto de que puede disminuir sensiblemente la vida en fatiga, como estamos aquí. Como estamos viendo aquí. Si nosotros ahora ponemos fibras de polipropileno, que es el hormigón C2, vemos que la cosa cambia un poquito, pero no cambia demasiado. Es decir, seguimos teniendo una sensibilidad a la frecuencia bastante alta. Es decir, la frecuencia, el número de ciclos va bajando a medida que disminuye la frecuencia. Y estamos hablando de cambios de un orden de magnitud prácticamente. Y esto es lo que pasa si nosotros utilizamos un refuerzo de fibras de acero. Es decir, con fibras de acero resulta que, bueno, tenemos todos los resultados un poquito más centrados, hay menos dispersión, y luego además tenemos mucha menos sensibilidad a la frecuencia de aplicación de la carga. Porque, como vemos, apenas hay disminución de la media de número de ciclos resistidos. Si nosotros vemos todos los resultados en conjunto, vemos que para la curva que tiene los triángulos, que es la del hormigón C3 con fibras de acero, efectivamente no voy a decir que sea completamente horizontal, pero es prácticamente insensible a la frecuencia, mientras que el hormigón en masa y el hormigón reforzado con fibras de polipropileno, pues sí que lo es. Bueno, también hemos estudiado la influencia de la cuantía de fibras. En este caso estoy mostrando un gráfico en el que se ve en el eje de las X el contenido de fibras y en el eje de las Y es la media del logaritmo del número de ciclos resistidos para 5 hormigones diferentes, todos ellos con la misma matriz. Tenemos un hormigón en masa, que es el H00, y llegamos a un hormigón H60, que es un hormigón con 60 kilos por metro cúbico de fibras de acero. Bueno, aquí se ve clarísimamente que las fibras ayudan al hormigón a resistir la fatiga, con un máximo en el H45, que es un 0,6% de contenido de fibras, bueno, pues que el que sube de 2,2 a prácticamente 2,9. Es decir, tenemos un incremento muy sensible del número de ciclos resistidos. Y sin embargo, cuando nosotros aumentamos todavía más el contenido de fibra, tenemos una disminución, probablemente porque hay una desestructuración de la matriz por el hecho de poner más fibras y más fibras. Eso no quiere decir que 60 kilos por metro cúbico sean malos, sencillamente tendríamos probablemente que hacer un cambio en la matriz porque ahí estamos ya teniendo demasiados poros. Por cierto, que volviendo a la ley de Sparks-Menzies, resulta que también la dibujamos para estos hormigones y resulta que de nuevo todos nuestros resultados cumplen la ley de Sparks-Menzies para este hormigón, de manera que la ley de Sparks-Menzies efectivamente es una ley que se cumple para la matriz con independencia de cuál sea el tipo de fibra, el contenido de fibra, por supuesto la frecuencia de solicitación, etcétera. Es decir, es una ley que parece ser constitutiva de la propia matriz del hormigón. Bueno, otro tema interesante que nosotros hemos visto en la literatura y que a nosotros nos interesó desde un punto de vista experimental es la influencia de los gradientes de tensiones. Hubo unos investigadores en los años 60, Ople y Ulsvos, no soy incapaz de pronunciar esto, no sé cómo se pronunciaría realmente en inglés o no sé qué idioma, pero bueno, Ople y Ulsvos en el año 66 publicaron un artículo en el cual estudiaron la influencia de los gradientes de tensiones haciendo ensayos sobre probetas que tienen una excentricidad como esta. Entonces, ellos lo que hicieron fue
hacer unos ensayos en los cuales mantenían constante el diagrama tensión-deformación en la fibra, digamos, más solicitada, que sería lo que corresponde al diagrama de arriba. Entonces, lógicamente, si no había excentricidad, como es el caso de la curva que he remarcado, lo que ocurre es que, lógicamente, la carga media es más elevada. En este caso está en libras por pulgada cuadrada, que serían 142,2, ¿no? Y entonces, bueno, es superior a otras configuraciones de carga con excentricidades, con excentricidades mayores, como que son las otras curvas. Lógicamente, esto, ahí se ve una probeta rota, nos da que la curva SN, es decir, tensión frente al número de ciclos al fallo, es menor si la probeta está centrada. Pero claro, hay que tener en cuenta que Opley y Ulsvos lo que estaban haciendo era mantener la tensión máxima en la fibra más solicitada constante. Y esto lo digo porque luego posteriormente en la literatura posterior, quiero decir, en los artículos de investigación posteriores e incluso en libros, se ha recogido la idea de que el gradiente de tensiones es beneficioso para el hormigón, porque como aquí estamos viendo, cuanto más gradiente de tensiones, resulta que resiste más la probeta. Claro, resiste más porque la carga media es muy inferior y entonces está resistiendo más. Es decir, se ha omitido ese pequeño detalle que curiosamente en la normativa americana está muy claro, pero sin embargo en la normativa europea es un aspecto confuso debido a algunos errores de transcripción de este artículo. El caso es que a nosotros este tema nos interesó especialmente para ver cuál es la influencia de la excentricidad y de la incertidumbre en la posición de la carga en los ensayos a fatiga. Entonces, para eso lo que hicimos, este es un trabajo que lideró Manu Tarifa, pues lo que hicimos fue hacer unos ensayos con una rótula con mucha precisión, que es la que estamos viendo ahí, para centrar la carga perfectamente con respecto al centrado que normalmente hacemos con la rótula de la máquina, que no es que sea mala, pero que es una rótula pues más grosera. En este caso lo que vemos ahí es una probeta vemos la rótula encima y vemos una probeta de aluminio instrumentada con la cual hacíamos unos cálculos de excentricidad con y sin este dispositivo. Y esto es lo que nosotros obtenemos con este dispositivo. En eje X y en eje Y lo que tenemos son las excentricidades de la carga en X y en Y, y vemos todos los puntos experimentales que hemos obtenido y esas curvas, que parecen curvas de órbitas de planetas, pues no es más que la distribución normal en dos dimensiones de las excentricidades. Y vemos el punto que está resaltado con un cuadrito, es la media. Ahí vemos también una elipse que está en color gris, que es donde se encuadran todos los resultados si nosotros utilizamos este dispositivo y podemos ver a continuación. Bueno, quiero destacar también que en probetas que son de 40 milímetros de lado, tenemos excentricidades de hasta 3 centímetros. Es decir, que esto es normal con cualquier máquina. Esta máquina que estamos utilizando es una Instron muy buena y, sin embargo, bueno, pues tiene esa incertidumbre en la excentricidad porque es lo lógico y lo natural con pues con todos los pequeños errores de fabricación que tienen los dispositivos mecánicos, ¿no? Bueno, este es lo que nosotros obtenemos con el dispositivo fabricado por nosotros, con la rótula, donde hemos bajado un orden de magnitud y entonces las excentricidades son del orden de décimas de milímetros y entonces podemos considerar prácticamente que la carga está perfectamente centrada. Claro, si nosotros hacemos eso y ensayamos probetas con y sin dispositivo, aquí vemos exactamente el mismo hormigón ensayado con el dispositivo y sin el dispositivo. Con el dispositivo son los triángulos vacíos, los triángulos en blanco, y los triángulos en negro son los ensayos sin dispositivo. Vemos la probabilidad de fallo frente al logaritmo del número de ciclos. Y aquí en este dibujo, cuanto más a la derecha estamos, pues el hormigón está resistiendo más. Es decir, cuando la carga está centrada, nosotros estamos resistiendo mucho más. Y esto es un detalle experimental de mucha importancia porque tenemos un salto de casi un orden de magnitud por el hecho de centrar correctamente la carga en la máquina. Son detalles experimentales que, como digo, son muy importantes. No se deberían hacer ensayos de fatiga sin este dispositivo.
Bueno, otro tema en el que hemos estado trabajando es cuál es la influencia del tamaño de la probeta en los ensayos a fatiga, el efecto de la escala. Y lo que hemos hecho ha sido fabricar probetas de fatiga de 3 tamaños distintos. Ahí se ven cubos de 40, de 80 y de 150 milímetros de lado, con los correspondientes dispositivos para centrar la carga. Y vemos también una probeta de 150 milímetros montada con su dispositivo, que por cierto, todo el dispositivo ese pues pesa casi 30 kilos, ¿no? Es decir, que eso no es fácil moverlo para una sola persona, desde luego no lo puede hacer. Y bueno, se ve cómo estamos midiendo la deformación, etcétera. Entonces, curiosamente, los resultados que obtenemos son estos. Ahí, como se ve, tenemos de nuevo el diagrama logaritmo del número de ciclos frente a la probabilidad de fallo acumulada y los ajustes de Weibull correspondientes, y vemos que las probetas de 150 y de 80 milímetros nos dan aproximadamente la misma curva de Weibull. Bueno, aquí, como se ve, hemos incorporado también la idea de hacer bastantes ensayos, en este caso pues estábamos haciendo, ya no me acuerdo, creo que son 10 o 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ensayos. Bueno, pues hacemos todos esos ensayos, hacemos la curva de Weibull y lo que vemos es que las probetas de 150 y de 80 nos dan aproximadamente la misma curva, pero las probetas más pequeñas nos dan un comportamiento completamente distinto, con vidas a fatiga muchísimo más largas y donde tenemos pues muchas supervivientes. Todos los que tienen la flechita que está orientada hacia la derecha, pues son supervivientes. De todas maneras, fijaos que tenemos una probeta que hemos hecho hasta 10 elevado a 6 ciclos, hasta 1 millón de ciclos, que está muy bien. Y bueno, y esta es la curva de Weibull que sacamos. Evidentemente, esto es muy relevante para hacer ensayos de fatiga, porque nosotros vemos aquí, bueno, a ver, quiero insistir en que son ensayos hechos exactamente en las mismas condiciones. Es decir, es exactamente el mismo material, se está ensayando exactamente con la misma amplitud de carga relativa a la resistencia a compresión relativa de cada una de las probetas, y nosotros tenemos que exactamente en las mismas condiciones, cuando lo único que es distinto es el tamaño, las probetas pequeñas resisten muchísimos más ciclos. Bueno, una de las posibles explicaciones es lo que llamamos maduración por fatiga, que tendría que ver con este autosanado endógeno del que nos ha hablado Estefanía antes, y que consiste en que las cargas cíclicas hacen que se movilice el agua dentro de la red de poros del hormigón y producen una sanación, no una sanación, sino una maduración por fatiga de granos de cemento que estén sin hidratar. Y aquí en este gráfico de porosimetría podemos ver que efectivamente es así. Lo que estamos viendo es el típico gráfico de porosimetría, donde vemos el tamaño de poros en escala logarítmica, y también en escala logarítmica pues la intrusión diferencial de mercurio en los poros, que indican pues cuál es el porcentaje de poros que más o menos que nosotros tenemos en cada uno de los tamaños, y podemos comparar sobre todo las curvas naranja y verdes, que se corresponden a curvas a probetas ensayadas a fatiga de 80 y de 40 milímetros, la verde es de 40 milímetros. Bueno, como vemos, las curvas son completamente diferentes. Y vemos que las curvas naranjas tienen muchos más poros que las curvas verdes. Esto en las probetas que ya están ensayadas. El material es exactamente el mismo, es el mismo material. O sea, si lo hubiéramos hecho antes de ensayar, nos hubiera salido todas las curvas exactamente iguales. Y sin embargo, nos salen diferentes. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una maduración por fatiga, se ha producido una hidratación de los productos cementicios que ha ido rellenando poros, especialmente en los tamaños pequeños, que le procura mayor compacidad y por tanto mayor resistencia. Se me ha olvidado comentar que las probetas pequeñas resistentes, si las ensayamos, que las hemos ensayado después de la fatiga, resulta que resistían un 40% más que las probetas intactas. Es decir, llegaban hasta un 40% más de resistencia a compresión que las probetas intactas. Es decir, son probetas a las que la fatiga las ha no sanado, sino que las ha mejorado claramente. Después del proceso de fatiga, no solamente no están dañadas, sino que están mucho más robustecidas y fortalecidas.
Y esto es lo que pasa. Y insisto aquí en otra cosa, y es que la única diferencia entre las probetas grandes y las pequeñas es el tamaño. Y sin embargo, las grandes rompen a fatiga, digamos, normal, sin activar esta maduración endógena, y sin embargo, las probetas pequeñas sí que la activan, y lo cual, pues todavía es un tema que pensamos que se tiene que estudiar. En esto, pues tiene que ver con esto que ha comentado Estefanía, de lo que decía Neville, sobre estos fenómenos positivos que a veces no sabemos por qué se producen. Bueno, pues en este caso todavía no sabemos por qué se produce con las probetas pequeñas. Bueno, y digamos, todos estos aspectos fenomenológicos, digamos que quizá no están muy ordenados, pero tienen un poco el hilo cronológico de lo que nosotros hemos hecho, se tienen que aplicar a la hora de hacer el estudio por fatiga de una estructura con carga cíclica variable. Aquí normalmente se utiliza la regla de Miner, a pesar de que hay muchas otras reglas bueno, que son probablemente mejores. En este caso es un proceso de acumulación de daño lineal, donde este n sub i son los ciclos que tenemos de cada tipo y el n en mayúscula sub i son los ciclos a los que rompería el elemento o la probeta, pues si solamente tuviera un tipo de ciclos. Esta regla es mala, pero es lo que se utiliza. No considera el efecto negativo de los picos de carga aislados, no considera el efecto positivo de la maduración por fatiga, tampoco considera el efecto positivo de periodos de descanso dentro de la historia de cargas cíclicas, pero bueno, el caso es que en términos prácticos esto es lo que se hace. También en la normativa, estoy hablando del Eurocódigo 2, se establecen 3 niveles de comprobación para cuando se hace el cálculo de fatiga de una estructura, que lo primero que implica es el conteo de ciclos en todos los puntos de la estructura que sean sensibles a la fatiga. Normalmente se hace con el método del depósito, que lo que haces es viendo cuál es el perfil de cargas que tienes con una aproximación de este tipo. Se ven pues tipos S1, tipos S2, tipos S3, tipos S4. Se hace una matriz de Markov donde se almacenan por rango y media pues los tipos de ciclos que tienes y después se aplica la regla de Miner. Otra aproximación, que es el nivel de comprobación 2, consiste en calcular una carga equivalente de daño con unas fórmulas en las que no me voy a meter ahora, pero que básicamente son la media y la tensión que tienes, donde luego se va a un gráfico de este tipo para ver cuál es el número de ciclos que resistes o cuando rompe. Y lo que ocurre con este nivel de comprobación 2 es que no tiene mucha ventaja con respecto al 3, sencillamente porque para calcular la carga equivalente tienes que hacer también el conteo de ciclos. Y luego hay un nivel de comprobación muy elemental, que es una comprobación tensional, que tiene que ver con ese parámetro, que es el FCK fatigue, que se tiene que meter dentro de esa ecuación que pongo ahí abajo para ver si en todos los puntos de la estructura se cumple. Si cumple, entonces pues no pasa nada y nuestra estructura no está sometida a fatiga. Bueno, y como he dicho, claro, nosotros comprobamos la fatiga en compresión en el hormigón y la tracción en el acero. En el acero, para los niveles 1, 2 y 3, bueno, pues esto es fatiga de acero, no voy a insistir mucho, pero bueno, el Eurocódigo propone una serie de curvas SN, que son estas, y con una serie de condiciones para todos los detalles de armado se puede calcular cuál es el momento de fallo correspondiente a la armadura. Y nada más, he procurado sencillamente daros una perspectiva de cuáles son algunos detalles de importancia que se tienen que tener en cuenta a la hora de experimentar con fatiga en hormigón armado, en hormigón en masa, en hormigón reforzado con fibras y por tanto en hormigón armado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Sí, lo que podemos hacer, yo creo que tenemos hemos retrasado, pero tenemos un ratito, lo que